Entonces, hoy vamos a hablar sobre anomalías de la vía lagrimal. Mi nombre es Catalina Gómez Duarte y soy residente de primer año de la Universidad Javeriana. Entonces, en cuanto a la anatomía y la fisiología, la glándula lagrimal es una glándula exocrina de componente seroso formado por acinos. Esta tiene una forma almendrada que mide de 20 por 12 por 5 milímetros. Se encuentra ubicada en la fosa lagrimal del hueso frontal en la región superotemporal. Y esta se encarga de la producción de la lágrima, que está encargada de la lubricación, protección y nutrientes para la superficie ocular. Esta está formada de más o menos de 8 a 12 ductos lagrimales que van a desembocar en el fondo del saco superior a través del músculo elevador del párpado, y el ligamento transverso superior es el que forma los tabiques dentro del estroma. Esta está dividida por el tendón del elevador del párpado en dos partes: el lóbulo orbitario, que es la parte superior, la más grande, y el lóbulo palpebral, que es la parte más pequeña. Posteriormente, pues debido a la irritación de la superficie ocular, es que la glándula se va a activar para generar la producción lagrimal. También encontramos que hay glándulas accesorias como las glándulas de Krauss y las de Wolfring, que están localizadas en la conjuntiva palpebral del borde inferior del tarso. Predominan en el fondo del saco conjuntival superior, más o menos con de 8 a 20 glándulas, y de 2 a 6 glándulas en el inferior. Estas se encargan del 10% de la secreción lagrimal. La irrigación de la glándula lagrimal está dada por las ramas lagrimales, que son ramas de la arteria oftálmica, y esta misma de la arteria carótida interna. Está inervado por el quinto par, el componente sensitivo. En cuanto a B1, inerva el saco y las vías, y B2, la piel. Y B2 lo que va a dar es el componente motor, y además tiene un componente simpático y parasimpático. En cuanto al sistema excretor, el punto lagrimal mide más o menos de 0.2 a 0.3 milímetros, está situado a 5 milímetros lateral al canto interno sobre la papila lagrimal y se es visible a la versión palpebral. El canalículo lagrimal está dentro del borde palpebral, mide 2 milímetros de vía vertical y 8 milímetros de manera horizontal. Posteriormente, lo que vamos a encontrar es el canalículo común, hay dos canalículos, que es donde se unen los dos canalículos, el superior y el inferior, y es donde se encuentra la válvula de Rosenmüller. Esta es un pliegue en la unión de los canalículos y el saco lacrimal, que lo que impide es el reflujo de la lágrima. Posteriormente ya está el saco lagrimal, que mide de 10 a 12 milímetros, se encuentra entre las crestas lagrimales anteroposteriores y está formado por el fondo, el istmo y ya el conducto nasal. Después de esto pasa al conducto nasolagrimal, que mide más o menos en total de 12 a 18 milímetros, y posteriormente se llega mediante la válvula de Hasner al meato inferior en la fosa nasal. En cuanto a la fisiología del bombeo lagrimal, se produce más o menos 0.6 a 1.2 microlitros de lágrima por minuto. El 25% de estas lágrimas se van a perder por evaporación, y el canalículo inferior va a drenar aproximadamente el 70% del volumen de la lágrima, pero cuando está obstruido, el canalículo superior es también capaz de drenar más o menos alrededor del 60 al 80% del volumen de la lágrima. Lo que vamos a ver entonces es que va a haber una secreción de la lágrima. Esta se va a dirigir hacia el canto interno, los canalículos, posteriormente por capilaridad va a entrar. Se produce el cierre palpebral, esto va a generar una compresión de la ampolla, un acortamiento y una presión sobre el canalículo, que va a desplazar el punto hacia medial. Posteriormente, la fascia y el músculo orbicular van a generar compresión de la ampolla, y por medio de una presión positiva pasará la lágrima hacia el conducto. Y ya cuando se genera la reapertura del ojo, lo que se va a dar es una relajación muscular y una expansión del saco con una presión negativa y succión y vacío para continuar la lágrima en el camino. En cuanto a la evaluación de la vía lagrimal, tenemos que la epífora, que es el síntoma que se va a presentar, es el flujo excesivo de la lágrima. Y nosotros, ¿qué tenemos que pensar? En cuál es la etiología, que pueden ser posiblemente dos causas.
Una, la hipersecreción de la lágrima, u otros, los defectos del drenaje. Entonces, en cuanto a los defectos del drenaje, se debe evidenciar si hay una malposición de los puntos lagrimales, si hay una ocupación del menisco lagrimal o si hay definitivamente una falla de la bomba lagrimal. Se debe determinar si el problema es congénito o adquirido, si pertenece de la vía alta o baja, y se deben realizar pruebas estructurales para saber en cuanto a la anatomía y funcionales para saber dónde está la obstrucción. Se debe descartar que haya ojo seco, irritación de la superficie ocular, conjuntivitis infecciosa, epibléfara o triquiasis. Entonces, la escala de Munch lo que nos va a medir es qué sensación tiene el paciente. Entonces, en cuanto al grado 0, no hay epífora. En grado 1, la epífora es recurrente y da menos de 2 veces al día. El grado 3 ya da de 2 a 4 veces en el día. El grado 4 da de 5 a 10 veces en el día. El grado 3 da de 5 veces a 10 veces en el día. El grado 4 da más de 10 veces y el grado 5 ya la epífora es constante. Entonces, posteriormente ya pasamos al examen externo, en donde vamos a ver si hay una estenosis del punto lagrimal, si hay un ectropion, como vemos en la foto número A, si hay una obstrucción del punto lagrimal por una pestaña o por un pliegue redundante en la conjuntiva, que no permite el correcto posicionamiento del punto lagrimal, o si hay una carúncula que va a generar el desplazamiento. Si hay un punto lagrimal supurante o si a la palpación del punto lagrimal se evidencia un mucocele o una diacrocistitis aguda, y esta la vamos a abordar más adelante. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Es la prueba de aclaramiento de la fluoresceína. Esto lo que se va a hacer es una aplicación de gotas de fluoresceína al 2% en el interior de ambos sacos lagrimales. Lo que normalmente se va a dar es que en 5 minutos prácticamente no hay colorante o hay una desaparición por completo. Y una retención prolongada del colorante va a indicar que hay un drenaje deficiente. Entonces, ¿cómo vamos a graduar esto? Entonces, en grado 0, cuando no hay tinción residual a los 5 minutos. Grado 1, cuando es menor o igual al 25%. Grado 2, cuando es entre el 26 y el 50% inicial. Grado 3, cuando es del 51 al 75%, y grado 4, cuando es del 76 al 100%. En cuanto al sondaje de irrigación, esto nos va a permitir determinar si hay una obstrucción en el punto lagrimal o si se ve permeable toda la vía. Entonces, ¿qué vamos a hacer para realizar este sondaje de irrigación? Vamos a aplicar un anestésico local en el saco y se va a generar una dilatación del punto lagrimal con una cánula. Después de insertar la cánula, se va a generar la irrigación con solución salina teñida de fluoresceína, y lo que se va a ver es si hay una imposibilidad de introducción del punto lagrimal. Hay que pensar en una estenosis o una obstrucción total canalicular, que es la imagen número A. Si hay una introducción, pero se devuelve, hay un reflujo por el punto lagrimal superior, se debe pensar en una obstrucción del canalículo común. Si también se puede ver con el reflujo por el canalículo superior. Lo que se puede determinar es si hay se debe determinar si hay una obstrucción completa del conducto lagrimal o si hay una obstrucción parcial, que es que vamos a encontrar un poco de tinción, pero también hay reflujo. Y en cuanto a la imagen E, es si tuviéramos una vía completamente permeable. Entonces, en cuanto a la irrigación, hay dos tipos de topes, que es cuando insertamos la cánula, que nos podemos encontrar. Hay un tope duro, que es el tope A, que es cuando ya se genera la entrada del saco lagrimal y a través puede tocarse el hueso lagrimal y se debe determinar si hay paso de suero fisiológico o no. Y el tope blando es cuando se detiene en la pared lateral del saco. Este va a generar un tope, es de características esponjosas, por lo que se determina un tope blando, y se debe ver si no hay un reflujo por el punto lagrimal. En cuanto a la prueba de tinción de Jones, lo que encontramos es que esta está indicada en la obstrucción parcial del sistema de drenaje.
Se va a determinar si la irrigación es positiva cuando introducimos el hisopo en la nariz y este se ve teñido de fluoresceína, o si es negativa cuando no hay tinción. Entonces, esta es una prueba primaria en donde la gota de fluoresceína se da una gota de fluoresceína al 2% en el saco lagrimal y se da la inserción, como ya les conté. La prueba secundaria ya es con la irrigación, en donde se da la identificación probable de la localización por medio del lavado para obtener la fluoresceína residual, y la irrigación del sistema y el hisopo en el cornete inferior. Entonces es positiva cuando hay una aparición de suero y de fluoresceína y determina la permeabilidad de los conductos lagrimales o una posible obstrucción parcial del conducto lagrimal, y es negativa cuando hay suero fisiológico pero no hay tensión, y esto lo que determina es una obstrucción parcial de los conductos lagrimales superiores o un defecto de la bomba. En cuanto a otras pruebas, también está la dactosistografía con contraste. Esta es una inyección de medio de contraste radiopaco en los canalículos que se da unas tomas de seguimiento para determinar la anatomía y la correcta función del sistema lagrimal. Está contraindicado en pacientes con dactocistitis aguda y las indicaciones son para confirmar el lugar de la obstrucción, los diagnósticos de divertículos o fístulas y defectos en el relleno por cálculos o tumores. La DCG normal se da en presencia de pífora. Cuando hay una DCG normal, en presencia de pífora, lo que sugiere es un fallo en la bomba o una obstrucción funcional, y si el contraste no llega a la nariz, indica una obstrucción completa, que es lo que vemos en la imagen B, aquí en este lado. También existe la gammagrafía lagrimal, que lo que se genera es la valoración del drenaje en condiciones más fisiológicas, es más sensible para los bloqueos incompletos, ya que permite varias tomas, y lo que se hace es la administración de un radionucleótido y la detección del mismo por una gamma cámara en el canto interno, 45 a 60 minutos. Ya vamos a empezar a hablar de las patologías, entonces empezaremos a hablar sobre las anomalías de la glándula lagrimal. En cuanto a las anomalías congénitas, se puede encontrar que hay una agenesia, que es una falta del desarrollo de la glándula lagrimal, una hipoplasia, que es el desarrollo incompleto, puede haber aplasias, pueden haber prolapsos asociados a las craneosinostosis, puede estar ectópica, encontrándose dentro de la órbita o de manera palpebral, y puede haber una fístula de la glándula lacrimal encima del borde de las pestañas, o como se encuentra en esta imagen. La dacryoadenitis es la inflamación aguda de la glándula lagrimal. Se determina que es crónica cuando es mayor de un mes, y las etiologías en la aguda puede ser infecciosa, más comúnmente presentada por estafilococo aureus, streptococcus pyogenes, o se debe sospechar de una gonorrea o causas virales. Y en cuanto a las crónicas, pueden ser más producidas por enfermedades inflamatorias. En cuanto a la clínica del paciente, va a tener un tamaño de la glándula aumentado, va a estar dura, va a haber dolor a la palpación, puede haber edema de párpados, tosis mecánicas y adenopatías preauriculares. El tratamiento es con antibióticos orales, en su predilección por amoxicilina clavulanato, debido a los gérmenes que se encuentran. El adenoma pleiomorfo son tumores de la glándula lagrimal, que es entre el 5 al 7% de los tumores intraorbitarios. Se da más que todo en varones entre la tercera y la séptima década de la vida, y lo que presentan son una masa indolora de crecimiento lento, diplopía, alteraciones visuales y desplazamiento inferonasal del globo ocular. El diagnóstico es principalmente histopatológico, en el cual se van a evidenciar cordones de túbulos epiteliales bien diferenciados derivados de los conductos de la glándula lagrimal inmersos en el tejido conectivo mixomatoso. Y el tratamiento debe ser la resección quirúrgica del tumor. En cuanto a otro de los tumores encontrados, el carcinoma adenoideo crístico es el tumor maligno más común de la glándula lagrimal. En cuanto a la clínica, el paciente se va a presentar con dolor por la invasión perineural y la destrucción ósea, va a haber exoftalmos, tosis palpebral mecánica, y el tratamiento debe ser la resección quirúrgica del tumor, quimioterapia y radioterapia concomitante. En cuanto ya a las anomalías del sistema de drenaje lagrimal, encontramos que pueden haber errores en la génesis, cuanto haya agenesia del punto lagrimal,
que se produce por una falla de la división del cordón lagrimal y está asociado con anormalidades canaliculares, fístulas, distriquiasis y ausencia de la carúncula. Pueden haber también puntos lacrimales supranumerarios, que son múltiples protrusiones del cordón lagrimal, asociaciones con anormalidades canaliculares, fístulas y agénesis monocanalicular. También está la aplasia, la hipoplasia o la estenosis del punto lagrimal. Aquí lo que podemos ver es que también hay anomalías peripuntuales que no son propias del conducto, pero lo que van a generar es el taponamiento del mismo. Pueden haber nevus melanocíticos directamente en el punto, papilomas, sin bléfaro o chalazions que generen la ocupación de este punto lagrimal. La obstrucción de la vía lagrimal congénita, entonces vamos a hablar ya sobre la obstrucción del canalículo. Entonces, esta clasificación puede ser parcial, que genere reflujo de drenaje, o total, donde el reflujo que se da por el canalículo inferior ya no va a generarse, sino que va a irse al superior y no hay flujo en el fondo de saco. La etiología puede ser congénito, traumático, puede haber una infección, puede ser iatrogénico por taponamientos de plugs que son utilizados en el ojo seco, por medicamentos utilizados durante la quimioterapia, pueden ser enfermedades inflamatorias como el pemphigoide cicatricial o presencias de neoplasia. El tratamiento, entonces, en cuanto a la obstrucción parcial, es la intubación con sondas de silicona en uno o ambos canalículos durante 3 a 6 meses, como ven en la imagen de la derecha. Y en cuanto a la obstrucción total canalicular individual, es la anastomosis. Se debe hacer la anastomosis de la parte permeable con el saco, pero cuando no se puede realizar esta anastomosis, debe llevarse a la florinostomía e inserción del tubo de Lester-Jones. En cuanto a la canaliculitis infecciosa, es una infección generada principalmente por Actinomyces israelí, que es una bacteria anaerobia gram positiva. Esta va a generar una pífora unilateral, una conjuntivitis mucopurulenta crónica, va a generar la inflamación pericanalicular, edema, secreción, que va a ser mucopurulenta y se va a evidenciar ante todo sobre la presión del canalículo. A la derecha pueden ver entonces la sintomatología y se debe tratar con antibióticos tópicos, puede ser con levofloxacina cada 6 horas durante un periodo de 10 días y si no hay drenaje y no se termina, puede terminar en una canaliculotomía con una incisión, drenaje y curetaje. En cuanto al canalículo CL, en cuanto al trauma canalicular, es una lesión física que se da como resultado del daño del sistema de drenaje lagrimal del ojo. Esta fuerza lo que va a desplazar es la unión del párpado con el tendón cantal, el hueso lagrimal y el maxilar, y esto tiene que provocar la avulsión de la cara medial del párpado. Todas las laceraciones del párpado mediales al punto lagrimal van a comprometer el canalículo hasta que se demuestre lo contrario, y su tratamiento debe ser con stent con una duración de al menos de 6 semanas. En cuanto a las anomalías del drenaje lagrimal inferior, entonces se van a encontrar la obstrucción congénita del conducto nasolagrimal simple. Esta se debe a una canalización incompleta del conducto, generando una membrana imperforada en la válvula de Hasner que hablamos anteriormente. Se encuentra en el 2 al 6% de los recién nacidos vivos como hallazgo aislado a las semanas 3 y 4 de vida. En un tercio es bilateral y el 20% de los infantes ha mostrado evidencia que los defectos del drenaje pueden mejorar. En el 20% de los infantes se ha demostrado que defectos del drenaje en el primer año de vida. Este tiene una resolución espontánea en el 90% de los casos durante el primer año, pero es más comúnmente durante los primeros 6 meses. ¿Qué va a generar esta obstrucción? Como síntomas tenemos la epífora intermitente, el aglutinamiento de pestañas, el aumento del tamaño del menisco y la palpación genera ese reflejo de la secreción. Esto se va a ver aumentado cuando hay enfermedades del tracto respiratorio superior y el reflujo de material con la presión sobre el saco. Aquí a la derecha podemos ver los síntomas. Entonces, debemos sospechar si la epífora es constante y si la producción mucopurulenta es mínima,
se debe sospechar entonces de una obstrucción superior. Si la epífora es constante y la mucopurulencia, el drenaje mucopurulento es frecuente, se debe sospechar de una obstrucción completa, pero si la epífora es intermitente y la mucopurulencia es intermitente de igual manera, debe sospecharse de una obstrucción intermitente. Hay artículos que describen que la tasa de resolución espontánea después de los 13 meses no es tan alta, y lo que vamos a hacer entonces el tratamiento es con un masaje del conducto nasolagrimal que genera la presión hidrostática para generar esta ruptura de la membrana que está permanente en la válvula de Hasner. El sondaje se puede retrasar hasta los 12 meses, por lo que hablamos anteriormente, de que el 90% puede canalizarse de manera espontánea. Cuando se hace entre el primer y segundo año de vida, el índice del resultado es mucho mejor. El objetivo es entonces, como ya estaba comentándoles, es superar de manera manual la obstrucción de la válvula de Hasner, y se debe hacer una comprobación con la fluoresceína recuperada en la faringe. Posterior a esto, si se usa ya el sondaje, se debe utilizar antibióticos y corticosteroides cada 3 horas durante 3 semanas, y si en caso de que no haya mejoría, se puede repetir a las 6 semanas. Si aún así con el sondeo no se mejora la patología, lo que podemos recurrir es a la intubación temporal con tubos finos de sálico, la dilatación con balón y el DCR. Esta imagen es para mostrarles cómo se realiza el masaje correcto, que la presión debe ser de 2 a 3 segundos para generar esta ruptura, y se debe hacer de cada 8 a 12 horas. También encontramos el dacriocistocele, que es la dilatación quística del saco lacrimal secundaria a la obstrucción del canal nasolagrimal del líquido amniótico o secreciones epiteliales y lágrimas. La mayoría de los pacientes se va a expandir hacia el inferior, hacia el tendón cantal medial. Esta puede estar presente al nacimiento o dentro de la primera a la cuarta semana de vida. Y lo que podemos utilizar como ayudas diagnósticas es la tomografía axial computarizada o la resonancia para diagnósticos más completos. El tratamiento es el masaje con antibiótico tópico, y si no responde posterior a 1 o 2 semanas, se debe determinar si no hay infección y puede requerir un sondaje. El dacriocistocele congénito entonces es la obstrucción del sistema nasolagrimal distal y proximal por la válvula de Hasner imperforada. Va a generarse una tumefacción quística azulada en el área cantal medial, y el tratamiento debe ser conservador, pero ante la falla debemos pensar en el sondaje. La estenosis primaria del punto lagrimal se genera sin eversión del punto lagrimal. La etiología puede ser infecciosa por una blefaritis crónica, un herpes virus simple, una estenosis primaria idiopática o post-radioterapia en tumores palpebrales malignos. La conjuntivitis cicatricial y el tracoma son otras causas, y el tratamiento de esta es una puntoplastia o una dilatación con stent o stent. La estenosis secundaria del punto lagrimal se genera por la eversión del punto lagrimal. El tratamiento va a ser directamente con el cauterio Ziegler, la eversión selectiva del punto lagrimal, en la cual se implican punciones en la conjuntiva palpebral y la retracción para generar esta eversión. La conjuntivoplastia medial en el ectropio medial no se ha asociado con laxitud palpebral, y lo que vamos a hacer es una resección en la conjuntiva tarsal en forma de diamante. Se genera el afrontamiento de los bordes, y con retractores y la dilatación genera la mejoría. Lo que también se debe hacer es la tensión del párpado inferior por medio de una tira tarsal lateral para corregir la laxitud del párpado inferior y la conjuntivoplastia medial. En cuanto también se pueden haber entonces la obstrucción del conducto nasolagrimal, que puede ser por medio de una estenosis idiopática, trauma o enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis o la enfermedad granulomatosa de Wegener, y por infiltraciones tumorales nasofaringios, y el tratamiento es la dacriocistografía retrógrada. La dacriolitiasis es la producción de cálculos lagrimales o dacriolitos, y esto se genera por un estancamiento
de la lágrima secundaria a una obstrucción inflamatoria, depósitos de mucinas, peptinos y metaplasia del epitelio del saco lagrimal. Esto lo que va a generar entonces es una epífora intermitente, ataques de dacrocistitis aguda y distensión del saco. A diferencia de la dacrocistitis, el saco va a ser firme, pero no va a haber inflamación o dolor. Y el tratamiento es el mismo. La dacrocistitis aguda, adquirida, entonces es la infección del sistema nasolagrimal secundaria a la obstrucción. La etiología más común es por Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae. Haemophilus influenza también puede estar implicado, Escherichia coli o la Pseudomonas aeruginosa. La clínica se va a ver un eritema, edema, calor, dolor y una descarga mucopurulenta y la formación, y puede llevar hasta la formación de abscesos. El tratamiento es con compresas calientes, antibiótico oral como amoxicilina y clavulanato por los gérmenes más comunes anteriormente mencionados, por una duración de 10 días. No se debe realizar irrigación o sondaje, y en caso de que no haya mejoría, lo que se debe hacer es una incisión y un drenaje si hay absceso, y posterior a la resolución de la dacrocistitis, ya una DCR para corregir la obstrucción. Cuanto a las complicaciones que se presentan en esta patología, pueden haber unas fístulas secundarias, el absceso y la celulitis orbitaria. También hay asociaciones sindrómicas de anomalías congénitas de la vía lagrimal excretora. Está como para resaltar el síndrome de Down, el síndrome de ectrodactilia ectodermal con la displasia, el síndrome de Treacher-Collins, el síndrome de Golden Heart, el síndrome de Cornelia-Lang y los otros que vienen en la lista. En cuanto al manejo quirúrgico, entonces, de estas patologías, para el chalazion lo que vamos a hacer es un clamp de chalazion, se va a hacer el curetaje, la membranotomía y la puntoplastia en 3 partes. En cuanto a las fístulas, lo que se realiza es el sondeo, la cauterización con el electrocauterio y posteriormente la sutura. Cuando al trauma canalicular, lo que se va a hacer es en varias partes realizar la correcta identificación del punto lagrimal, el sondeo, posteriormente la reconstrucción y por último la sutura con el stent, y se va a dejar este stent. Entonces, este es un artículo que en cuanto al sondeo les traía en cuanto al el sondaje en la obstrucción congénita del conducto nasolagrimal. Esto lo que evidenciaron, lo que hicieron fue analizar 2 estudios que comparaban directamente el tratamiento exitoso a los 6 meses, ¿sí?, en pacientes pediátricos con estas intervenciones. Entonces aquí lo que vemos es que en los comentarios lo que dicen es que la evidencia es que en uno de los estudios con los pacientes que tenían la obstrucción de las vías lagrimales hay una mejoría a los 6 meses, inmediatamente después del sondeo. Y que también cuando se difiere hay un RR de 1.41 con un intervalo de confianza del 95%. En el siguiente, en cuanto al tratamiento en otras partes, en cuanto a mayores de 18 meses, lo que vamos a encontrar es que estos 2 estudios también reportaron que hay un tratamiento satisfactorio, pero no se puede combinar. En cuanto aquí, entonces vamos a ver que la porción de los participantes en cuanto a requerir procedimientos secundarios, hay un número de niños que pueden requerir reoperación en un tiempo determinado inmediatamente, y el 9% de los participantes que requirieron reintubación eran unilaterales, pero el 13% eran bilaterales. En cuanto al costo efectividad, lo que hablaban es que es mucho más costo efectivo y que tienen unas medidas en cuanto a las que vemos ahí, y las complicaciones, no hay complicaciones de la cirugía, pero la mayoría no reporta complicaciones, pero en las que sí se reportan, se asocia a sangrados y se dan el 20% de todos los sondeos. La dacrosistonografía cistomía externa, entonces está indicado en la obstrucción por encima de la apertura medial del canalículo común. Lo que se genera
es la anastomosis del saco a la mucosa de meato nasal, y la técnica es una constricción de los vasos nasales. Se va a hacer una incisión recta vertical de 10 milímetros al canto interno, la exposición de la creta lagrimal anterior y la porción del ligamento palpebral medial va a quedar dividida. Posteriormente se va a generar la división del periósteo hasta el saco lagrimal y la separación lateral, la extirpación de la cresta lagrimal anterior y el hueso de la fosa lagrimal, el sondeo e incisión en mucosa nasal para el drenaje y colgajos, y posteriormente la sutura. Entonces, estos son los pasos que les estaba hablando. Este es un video que les traía sobre cómo se realizaba la técnica. Entonces ahí están realizando la incisión. De 10 milímetros, posteriormente la disección. De ahí ya se entra a buscar el saco y el conducto. Ahí se está haciendo la periostomía. Ahí ya se hizo la... Voy a adelantarlo un poquito. Allá, ahí se está haciendo la canalización. Ahí ya entonces se hizo la canalización por el meato inferior, por el canéculo inferior, para evidenciar el paso. Ahí se usa una guía para poder realizar la intubación correcta. La liberación de la obstrucción. Y la anastomosis. Ahí ya, como ven, ya se le dejaron el stent y ahí se va a verificar.
¿Listo? Entonces eso es más o menos la DACRIO. Entonces hay resultados satisfactorios mayor del 90%. Las causas de falla son el tamaño y la posición inadecuada del ostium, no reconocer la obstrucción del canalículo común, alteraciones en la cicatrización o el síndrome del reservorio, que es una muy pequeña osteotomía del hueso lagrimal. Las complicaciones entonces pueden ser la cicatriz postquirúrgica, la hemorragia, la celulitis, la lesión de estructuras cantales mediales y la rinorrea de líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la dacriosistonografía endoscópica, entonces esta lo que hace es que la ventaja es que hay una falta de la incisión cutánea, hay un periodo de intervención más breve, hay un mínimo de cantidad de hemorragia y hay una ausencia de pérdida de líquido cefalorraquídeo. Además, se genera la preservación del mecanismo de la bomba. La desventaja es que es más difícil el examen de la apertura canalicular común. La técnica lo que se hace es la inserción de un tubo ligero por punto lagrimal y el canalículo interior del saco lagrimal, la distensión de la mucosa nasal delante del cornete, la osteotomía del hueso lagrimal con fresa o pinza, la apertura del saco y el sondeo. Les voy a poner entonces el video. Esta es la técnica actualizada de dacriosistorrinostomía endoscópica. Usualmente comenzamos colocando un packing nasal con oximetazolina y adrenalina para favorecer la vasoconstricción. Realizamos anestesia local en la zona del saco lagrimal y debajo del cornete medio. Comenzamos la cirugía medializando levemente el cornete medio para maximizar el espacio. Luego dilatamos los puntos lagrimales, inferior y superior. Colocamos un endoiluminador que mostrará el lugar exacto del saco lagrimal. Una vez ubicada la zona, vamos a realizar una incisión por delante de la cresta lagrimal, desde la axila del cornete, unos 5 milímetros hacia abajo. Vamos a realizar una segunda incisión anterior a la misma y vamos a comunicar ambas para extirpar un colgajo de mucosa nasal, exponiendo la zona del hueso lagrimal. Luego comenzamos la osteotomía, una pinza de Kerrison de 90 grados, y podemos continuarla con una de 45 grados, dependiendo de la anatomía de cada paciente. Al realizar la osteotomía se expone el saco lagrimal, se retiran pequeños fragmentos y con un bisturí se abre en forma completa el saco, de tal manera de exponer en este caso el contenido purulento. Realizamos 2 incisiones posteriores del saco, de tal manera de formar un colgajo posterior que va a unirse al colgajo de la mucosa lagrimal. Insertamos intubación con stent de silicón que permanecerá 6 semanas hasta ser retirado. Aquí se ve el proceso de colocación, uno a través del punto lagrimal inferior y otro a través del punto lagrimal superior. Se puede atar con un nudo doble, de tal manera de que el silicón tenga movimiento. Y aquí se ve el estado final de la cirugía. El paciente usualmente empieza la sala a las 24 horas y suele retomar sus actividades a las 48 horas. Aquí se ve un buen pasaje de fluoresceína a la cavidad nasal y el parpadeo lo confirma, siendo una operación exitosa. Entonces también está la conjuntivodacriostomía, la CDR, que está indicado cuando hay obstrucciones del canalículo, agenesia del punto o de los canaliculares, cuando hay daño irreparable postraumático del segmento lacrimal proximal, cuando hay un fallo con la dacriosistonografía retrógrada, cuando hay obstrucciones canaliculares y cuando la epífora no resuelve. Entonces lo que se va a generar es una dilatación con un balón de oro, posteriormente ya el sondeo con el set de Crawford y las complicaciones en la obstrucción.
En cuanto a la comparación de los procedimientos, entonces tenemos que la endoscópica tiene una tasa de éxito mejor después de los 18 meses versus el sondeo y va a conservar esta integridad estructural y es útil en astenosis de canalículos y trauma. La dacrio normal tiene una tasa de éxito alta como manejo de segunda línea y se debe considerar en sintomatología recurrente o en patologías nasales. La conjuntivo dacriocistografía, dacriostomía debe considerarse en el fallo cuando de la DCR o en trauma canalicular irreparable o en agenesia canalicular, y el sondeo tiene una tasa muy alta como primera línea y se debe considerar entre los 9 a los 15 meses de no resolución de la epífora. Otros procedimientos que también podemos encontrar son la dacriostomía con endoláser, que lo que se va a usar es el uso del jack láser en pacientes ancianos, y hay resultados positivos en el 70% de los casos. También se puede hacer la dacrioplastia con balón, que se va a usar más que todo en pacientes pediátricos con la obstrucción congénita del conducto nasolagrimal y en los pacientes adultos con obstrucciones parciales, y lo que va a generar es esta, cuando se llena el balón, pues resulta en una dilatación y tiene una tasa de resultados positivos del 70%. También está el tubo de Lester-Jones, entonces, que está indicado en las obstrucciones del canalículo proximal extensas, congénitas o secundarias a virus de herpes simple, el tracoma, el trauma o la irradiación. Cuando también hay parálisis crónica del nervio facial, cuando la dacro está permeable pero no funcionante, y la técnica es que lo que se realiza es una dacro normal hasta la sutura de los colgajos, se hace la extirpación de la carúncula y la incisión detrás del canto interno con emergencia por detrás del colgajo anterior del saco lagrimal y la introducción de la sonda de Lester-Jones. Posteriormente, la sutura y el cierre. Y en casos tales de que no haya ningún tipo de mejoría, también se han descrito procedimientos como la inyección de toxina botulínica y la lobectomía orbital. Eso es lo que les tenía por contar.